Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1, un programa de análisis sobre medios de comunicación. Y hoy recordamos este movimiento de hace 6 años, el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Hashtag Yo Soy 132, un movimiento que se propuso, entre otros objetivos, democratizar a los medios de comunicación y que le dio, podríamos decir que un sabor, un matiz, una esperanza a las elecciones que tuvimos hace 6 años. Y para ello hoy nos acompañan un integrante de quienes participaron activamente en este movimiento. Sandra Patargo, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Alfredo Lecona, bienvenido. Gabriel, muchas gracias por la invitación. ¿Qué les parece? Los convoco a ver junto con la audiencia, con el público, pues parte de lo que sucedió en aquella ocasión. Vamos a ver una serie de videos que nos permitirán pues, recuperar parte de lo, podríamos decir que de lo histórico. El 11 de mayo de 2012, que es el antecedente más importante, Enrique Peña Nieto, en plena campaña electoral, se presenta en la Universidad Iberoamericana. No fue un encuentro, podríamos decir que amable, ¿no? Sino que hubo una confrontación abierta, hubo una crítica al entonces candidato del PRI a la presidencia de la República. Y pues bueno, lo que terminó ocurriendo es de que los medios de comunicación, no todos, pero sí algunos medios de comunicación, pues vieron, como se dice, otra película. Vamos a ver el siguiente fragmento de una entrevista que ofreció Pedro Joaquín Caldwell, que entonces era presidente del PRI. Es una entrevista que se hizo para Milenio Televisión aquel 11 de mayo de 2012. Un puñado de jóvenes que no son representativos de la comunidad de la Ibero, pues asumió una actitud de intolerancia respecto a los planteamientos que hacía nuestro candidato y pues frente a eso rescato la reacción de Peña Nieto. Me gustó mucho a mí como dirigente del partido verlo sereno, manteniendo la calma, insistiendo en su propuesta programática, sometiendo su propuesta programática al espíritu crítico que caracteriza a la Universidad Iberoamericana y sobre todo rescato su enorme actitud de tolerancia. Él era el presidente del PRI, hablaba del presidente Peña Nieto, diciendo tolerancia, ¿no? Frente a la intolerancia. Así se manejaban los medios. Ahora vamos a ver lo que decía Luis Videgaray, que era el coordinador de campaña del también entonces candidato Peña Nieto. Esto es lo que decía para una entrevista que le dio a Joaquín López Dóriga en Televisa. O sea, al final se había un grupo de gente, yo no sé si eran estudiantes o no, pero muy agresivos, organizados, que se metieron no solamente con Enrique Peña Nieto, se metieron con mucha gente, incluida los propios reporteros. Pero yo vi a un Enrique Peña Nieto muy seguro, contestando muy bien, y al final pues se presentó este incidente y creo que es más para el anecdotario. Él era Luis Videgaray, ya decíamos, el coordinador de campaña. Evidentemente las jóvenes que estuvieron en la Universidad Iberoamericana vivieron algo muy distinto. Y en respuesta a estas declaraciones y otras, un encabezado espectacular del Sol de México, por ejemplo, y de otros periódicos, hablando de la intolerancia de los estudiantes. Bueno, esos mismos estudiantes le respondieron en un video que inicialmente conjuntó pues una identificación de ellos como estudiante, 131 estudiantes universitarios. Vamos a ver este video con el cual respondieron los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Estimados Joaquín Caldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad, usamos su derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes del Ibero, no acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. 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 Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumnos es 172236-9. Somos estudiantes de la Ibero. Alejandra Miranda M. 170-675-1. Alonso G. 16-1706-8. Este es el video que pues tuvo una repercusión, podríamos decir que a nivel nacional e incluso internacional. Bueno,
Estos mismos estudiantes llevaron a cabo una primera marcha de protesta el 18 de mayo de 2012. Recuerda, estamos hablando de hace 6 años. Y posteriormente, el 23 de mayo, fue esta espectacular, digo, yo estuve ahí presente, fue espectacular esta marcha que organizaron ya con otros estudiantes que partió de la famosa Estela de Luz, que pues bueno, después le dieron otro calificativo a esta Estela de Luz y se fueron al Zócalo capitalino. Bueno, y el 30 de mayo se hizo una gran asamblea, pero ya de muchas universidades, allá en Ciudad Universitaria, también con una serie de planteamientos, unos discursos, podríamos decir, históricos, que afortunadamente se pueden recuperar en YouTube. Para entonces ya se había conformado este movimiento Yo Soy 132 como una muestra, decíamos, de solidaridad con los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Saúl Alvidres, que era uno de los integrantes de este movimiento, de la Ibero, relata el nacimiento de este movimiento en un documental que produjo Revolución 3.0 y que se dio a conocer en el 2013. Les invito a ver este fragmento. Con otros compañeros de unos 2 del ITAM y 2 de la Anáhuac, se les propone a la gente del Ibero que se sumen a otro movimiento que se llame Yo Soy 132, con esta lógica relación al 131, el 132 viene a ser un gesto de apoyo en el cual ya todo mundo es 132, ¿no? Lo que quieren decir con esto es que son gente que tiene pensamientos originales, gente que está dispuesta a hablar, que no quiere que le tapen la boca, que no quiere que distorsionen la verdad y que tiene muchas propuestas para su país. Los jóvenes somos uno solo este día y los jóvenes a partir de hoy vamos a seguir siendo el México unido para poder cambiar a nuestro país, para poder dar un México mejor a nosotros, a nuestros padres y a nuestros hijos. Ese es el objetivo, no solo que se plantea, el objetivo que se va a cumplir. Vamos para adelante, todo esto va a salir correctamente, lo estamos haciendo en orden, lo estamos haciendo bien y México va a cambiar a través de este movimiento. Es un movimiento histórico. Ahí tiene usted un movimiento histórico, Sandra, Alfredo, sin duda alguna. Ahora, el objetivo de este movimiento, inicialmente, ya luego como que tuvo otros objetivos, otras luchas, pero el objetivo principal era la democratización de los medios de comunicación, pues en este proceso electoral tan intenso. Sandra Patargo, ¿se logró el objetivo de la democratización de los medios de comunicación? Qué gran pregunta. No creo que podamos decir que se logró la democratización de los medios de comunicación, pero creo que fue un inicio importante de que el tema de la libertad de expresión y de los medios se posicionara en los siguientes 6 años, ¿no? Han sido un sexenio súper relevante en materia de libertad de expresión, tanto por la violencia que se vive ahora, pero además por temas que fueron sucediendo, ¿no? Como fue la ley de telecomunicaciones, cómo se posicionó el tema de la publicidad oficial en la agenda, cómo se volvió mucho más relevante la cuestión de la violencia contra periodistas, y lo podemos ver recientemente con cómo hay una conexión o cómo ya se entiende esa conexión directa, por ejemplo, que lo veíamos hace 6 años, del control que hay en los medios a partir del dinero que viene desde el gobierno, ¿no? Que en ese momento lo decíamos, quizás no lo teníamos tan claro que era una cuestión de publicidad oficial, pero que al final se ha logrado posicionar. Entonces, creo que hay avances en ese tema, pero pues difícil llamar una democratización de los medios en un país donde matan a periodistas con tanta frecuencia. Claro, y tenemos todavía fenómenos de concentración muy agudos, evidentemente, ¿no? Pero incidieron en la agenda, Alfredo Lecona. Sí. Creo que hasta el presidente en algún momento se refirió al movimiento. Digo, ya me refiero a Peña Nieto una vez que fue electo. Sí, hubieron, pues más que nada, como dice Sandra, sí hubo un nivel de incidencia pues difuminado a lo largo del sexenio, ¿no? O sea, ciertamente no estaba tan posicionado lo que nosotros decíamos democratización de los medios de comunicación. Quizás no era el término en ese momento, pero era un ideal. O sea, bien dices que empezó todo en buena medida con un despliegue, con una serie de portadas de Organización Editorial Mexicana. Sí, claro. O sea, que edita El Sol de México. Sí, que podemos decir que y que todas esas portadas se replicaron a nivel nacional, diciendo casi que los estudiantes son unos intolerantes, ¿no? Éxito en la Ibero. Porros acarreados. Éxito de Peña en la Ibero.
pese a intento orquestado del boicot. Sí. Ese era Claro. el titular de 8 columnas de todos los medios el 12 de mayo. Sí, por supuesto. Entonces, pues curioso, coincido completamente con lo que dice Sandra, así empezó el sexenio, bueno, así estaban las campañas, y cierra el sexenio con una promesa incumplida en materia de publicidad oficial y con lo que ahora se conoce como la ley Chayote, ¿no? Sí, bueno, sí sería importante, ahorita en 30 segundos antes del corte, que explicaras en qué consistió esta promesa y en qué estamos. Enrique Peña Nieto se comprometió a regular la publicidad oficial para que no fuera el Estado quien estuviera pagando o controlando la verdad vía el pago con dinero público. Y terminó siendo todo lo contrario. Empoderó más a la Secretaría de Gobernación para el control del gasto de comunicación social en perjuicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Ahora con una ley que se le ha denominado Ley Chayote, ¿no? Que es la Ley General de Comunicación Social, que pues preserva este modelo, ¿no? de la enorme cantidad de dinero que da el gobierno federal a los medios de comunicación. Pero ahí está, o sea, es decir, se sensibilizó la clase política de un tema fundamental. A quienes seguíamos estos temas, nos apasionó el movimiento hashtag Yo Soy 132, porque por primera vez veníamos a los jóvenes movilizándose en un tema que nosotros llevábamos como académicos, primero como estudiantes, después como académicos, décadas, ¿no? Y estaban obteniendo resultados. Bueno, tenemos que hacer un corte, pero ahora que volvamos, seguimos abundando sobre los logros y dónde quedó el movimiento hashtag Yo Soy 132. No se vaya, siga con nosotros. No soportaremos más esta situación. Unimos nuestras voces para demandar nuestro derecho a una información imparcial, plural y transparente. Exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación. Exigimos la transmisión del debate en cadena nacional a través de las 2 redes de mayor alcance y mayor audiencia. Como movimiento demandamos que todos los candidatos a la presidencia se comprometan a terminar con el duopolio televisivo que impide un acceso a la información efectiva. Exigimos un proceso electoral justo y transparente. Para ello, solicitamos el apoyo a la prensa y a los diferentes organismos internacionales. Allí está uno de los videos, me decían que lo hizo Epigmenio Ibarra, ¿este video? Creo que Creemos, sí, no me acuerdo. Creen que sí, pero bueno, era un video muy bien producido, muy bonito, muy elocuente, en fin, libertad de expresión, que era también uno de los planteamientos, pues, obviamente ligado al tema de la concentración mediática que se manejó en este movimiento. Sandra Patargo, ¿qué ocurrió con el movimiento, hashtag Yo Soy 132? ¿En qué estamos después de 6 años? Pues creo que hay mucho esta idea de que el movimiento estudiantil desapareció y pues claramente no, los movimientos sociales o sobre todo estudiantiles no pueden durar para siempre, ¿no? Ya no somos estudiantes, 6 años después, pero lo interesante es que muchos de nosotros terminamos trabajando en muchas de estas cosas, ¿no? Hubo una cierta continuidad. ¿Tú dónde trabajas actualmente? ¿Se puede saber, Sandra? Sí, yo trabajo en la Organización de Derechos Humanos Artículo 19, que justamente se enfoca en el derecho a la libertad de expresión. Es un ejemplo, pero es un ejemplo de varios, ¿no? Se crearon medios libres, incluso organizaciones de derechos humanos, ¿no? Como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que también está conectada a temas de libertad de expresión, nace con gente que estuvo en 132, ¿no? Acabamos muchos en organizaciones de la sociedad civil y son 6 años que justo Lecona y yo recordábamos de muchos momentos en los que estuvimos presentes, en los que hicimos cierto activismo, en el que nos seguimos involucrando, desde el tema de la ley de telecomunicaciones, ¿no? El hashtag No Más Poder al Poder, pues seguíamos siendo gente de 132, ¿no? El tema de publicidad oficial en 2013, que sacamos unas infografías justo equiparando como el gasto en educación con el gasto en publicidad oficial. Éramos gente de 132 junto con organizaciones. ¿Los derechos digitales también? Sí, mucho de la agenda que se ha querido posicionar. Cuestiones, incluso ya más adelante el sexenio, como el hashtag Renuncia Ya, también fuimos gente que estuvimos en 132. No ha habido una cierta continuidad. A mí me gusta pensar que somos una generación que nos politizamos en ese 2012 y nunca dejamos de estarlo, ¿no? Nos convertimos en este grupo de jóvenes críticos que hemos estado constantemente señalando a un gobierno corrupto, a un gobierno que viola derechos humanos y que además lo sabíamos desde ese 2012, ¿no? Alfredo Lecona. Sí, yo creo que esa idea, que también fue muy
que se trató de implantar en el relato de se acabó, no lograron que Peña Nieto llegara y se fueron a sus casas a descansar, pues es completamente equivocada. A ver Netflix, ¿no? Sí, ¿no? Obvio, no. En lo personal, y creo que es algo que pasó en las redes, creamos muchas amistades, obviamente, ahí, o sea, gente que nos seguimos hablando 6 años después, queriendo, ¿no? Pero sí, o sea, están en las organizaciones, sí, realmente muy activos. Muchos entraron igual también legítimamente a la vida pública desde la política, quizás, ¿no? Es decir, son candidatos, sí, por ejemplo, Carlos Brito, que fue una persona, que es una persona entrañable, que fue un personaje muy central fue el moderador del debate. Claro, hicieron un debate también, claro, por supuesto. Que se transmitió vía internet, o sea, con nuestros propios medios, era la cosa, ¿no? Ya que estaban tan cerrados, ya que no querían hablar. Debate a los candidatos a la presidencia, nada más para recordar a la audiencia. Un debate presidencial al que no acudió Enrique Peña Nieto. Entonces fueron todos los candidatos y la candidata, salvo Enrique Peña Nieto, y Brito fue el moderador, ¿no? Bueno, Brito, uno de los 3 moderadores, que fue uno de los fundadores de la Red de Defensa de Derechos Digitales, que ha hecho cosas junto con Artículo y otras organizaciones como lo del gobierno espía, ¿no? Claro. O sea, siempre hemos estado como que en la línea de luchas democráticas o de luchas legítimas para enfrentar lo que fue una regresión autoritaria brutal, que yo creo que ni siquiera pensamos que hubiéramos a tocar tantos fondos como se tocaron en este sexenio, y lamentablemente así pasó. El caso de Brito, a raíz del sismo, después de haber hecho mucho por los derechos digitales, ahorita es un contendiente independiente en Jojutla, que fue epicentro del sismo del 19 de septiembre. Aunque hay algunos participantes que también forman parte de los equipos de campaña, ¿no? Sí. Con el tema sensible. Tema sensible. Tema sensible. No, bueno. Incluso los de Wikipolítica, creo que varios también fueron parte de 132 en Jalisco, ¿no? Hay como muchos perfiles muy interesantes que hemos seguido activos desde entonces. Claro. El del tema sensible se referían a quien entró a Televisa. Antonio Tolini. A Tolini, ¿verdad? Fue mucho, ahorita es vocero de Morena, de alguna cosa de Morena. Sí. El tema con él fue que estábamos como en un momento después de la elección en el que regresábamos justo a la agenda de democratización de los medios de comunicación. Claro. Empezamos a señalar a la telebancada con precisión. Sí, entonces, la respuesta de Televisa por ese entonces fue darle un programa a él, en quien habían construido como una figura mediática en el relato de Televisa y de otros medios de comunicación. Él era como un vocero que en verdad formalmente no lo era, que no representaba una postura. Sí, porque tenían una estructura muy horizontal, ¿no? Justo, buscábamos no tener líderes y lo construyeron, ¿no? Los medios también se dieron ese papel de buscar caras, de posicionar gente y que eventualmente... Exacto. Y eventualmente pues pasó lo que muchos advertían, ¿no? Pues se va a Televisa y pues, después... Pues ahí estuvo en un programa que se llamaba Sin Filtro. Sí. Pero justo en la ruta, o sea, justo cuando empezábamos la ruta otra vez de democratización de los medios de comunicación, que fue un golpe, claro. Y que era una manera también de Televisa como para decir, ay, somos muy incluyentes y aquí todos caben, ¿no? Tomen chavos su programa, qué buena onda. Tuiteó algo Emilia Azcárraga por esas fechas, o sea, en esas fechas que si está cerrado porque está cerrado, y si les abrimos, o sea, casi como ningún chile les embona del presidente, ¿no? Sí, bueno, y ahora, Sandra, ¿cómo ves a los jóvenes universitarios, a las jóvenes universitarias? No sé, no hemos visto algo similar desde entonces, ¿no? Bueno, han pasado 6 años, no es de que se tenga que repetir, pues, esta circunstancia, pero ¿tú cómo los estás viendo? Sinceramente me siento muy desconectada de las generaciones que vienen atrás, particularmente ahorita que son las elecciones, ¿no? Que estamos en contexto electoral, pero creo que es importante otra vez voltear a ver los últimos 6 años, ¿no? Yo creo que tanto los que ya no somos los jóvenes universitarios, tanto quienes siguen siendo esos jóvenes universitarios, hemos demostrado ser críticos y que nos importa lo que ha estado sucediendo, ¿no? Un ejemplo muy claro son las protestas cuando sucede la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que creo que incluso ninguna protesta de 132 fue tan grande como la del 20 de noviembre, ¿no? Que llenamos el Zócalo, que había muchos estudiantes, y otra vez volvimos a ver este ejemplo de contingentes universitarios, ¿no? Nosotros ya no éramos universitarios, estábamos ahí, y de todos modos está el contingente Libero, del CIDE, ¿no? Del ITAM, y claro que siempre los contingentes de la UNAM, del Poli, más gente de sociedad civil, y se veía una pluralidad, y creo que eso también habla de cómo se le ha dado continuidad a esta idea de seguir
exigiendo no solo el tema de democratización de los medios, pero abrir el debate a la situación de los derechos humanos en general. Claro, pues bueno, muy importante, ¿no? Es decir, han venido trabajando en el tema de los derechos humanos. Ahora, para las elecciones del 1 de julio, se estima que más de 25 millones de jóvenes votarán y de ellos más de la mitad lo hará por primera vez. Hay que recordar que si uno compara pues estos 25 millones con los votos que llevaron a Peña Nieto al triunfo, o sea, Peña Nieto llegó con 19 millones. Es decir, los jóvenes, Alfredo, pueden definir esta elección presidencial. Sí, fíjate, digo, siendo completamente honestos, o sea, estos chavos que son primeros votantes tenían 12, 13 años hace 6 años. Claro. O sea, digo, los más jóvenes, sí. ¿no? Realmente hoy siento que el relato, por más que veamos muchas señales en muchos candidatos, yo diría que en la generalidad, o sea, a raíz de la crisis de derechos humanos y de corrupción y de impunidad que hemos vivido, el relato está muy marcado justo en el PRI, o muy concentrado en el PRI, ¿no? Entonces, creo que de cierta forma, curiosamente, que el candidato del PRI esté desfondado hoy, pues no hace que a lo mejor se forme algo desde las universidades o desde los jóvenes, ¿no? Desde las personas más jóvenes. Obviamente no tienen mucha idea de esto del 132. O sea, de lo que fue, no les tocó vivir esta parte. Así como a ustedes no les tocó el 68. Exactamente. ¿No? Que si me dicen, es que el 68, ¿no? Era así. ¿Qué digo? En su dimensión, o sea, en el 68 fue una tragedia que siempre hay que traerla a la mesa y siempre hay que tenerla en la mente, pero hoy hay como un relato de esperanza de un candidato. Entonces yo siento que eso es lo que está pasando, que no se activen, a pesar de que estamos en una crisis de derechos humanos tremenda, a pesar de que no hay un solo candidato de los que están contendiendo, ni la candidata, que esté realmente que esté construyendo, que esté ofreciendo soluciones integrales para un proceso de paz en el país, ¿no? O sea, 6 años después la guerra se agudizó, o sea, los resultados ahí los tenemos. Y mucho de estos relatos también de la paz y de atender la crisis de derechos humanos, pues también empezaron para nosotros desde 132. Sí empezó con un movimiento por la libertad de expresión o por democratizar los medios de comunicación. Sí. Pero vino gente de todo el país que nos contaba relatos que, por lo menos en lo personal, eran súper desconocidos, de cómo estaba la situación de ruda en Ciudad Juárez, de cómo en el norte, en el sur, en todos lados había situaciones de violencia, focos de violencia, que hoy vemos lo que tenemos de país. Y pues, sí, la democratización de los medios de comunicación era transversal a todas las agendas, es importante contarlo, y veamos cómo están hoy las cosas. O sea, mucho se ha movido, mucho se ha roto, pero creo que no hay condiciones, espero equivocarme, para que hoy surja un movimiento. Que quizás también es un desgaste, ¿no? Han sido 6 años muy cansados para la sociedad civil en general. Claro. No, bueno, y el sismo, ¿no? Si le agregas, por ejemplo, el sismo donde estuvieron los jóvenes participando activamente, ¿no? El 19 de septiembre del año pasado. ¿Qué te cuenta, Sandra? ¿De dónde sale el verificado 19? Que es interesante. Claro, justamente también sale de redes de Yo Soy 132, ¿no? Era un chat de amigos pues activistas que seguíamos haciendo algunas cosas, y pues estuvimos involucrados en el hashtag Renuncia Ya, y ese mismo chat es utilizado para empezar a ver qué se necesitaba y empezar a verificar información. Claro. Y ese chat se convierte eventualmente en una parte de Verificado 19S, ¿no? Y al final son redes de confianza de gente que salimos a las calles y estábamos verificando información y otros estábamos usando nuestras redes sociales para sacar estas postales, ¿no? Entonces, otro ejemplo de cómo al final hemos seguido, tal vez no nos vemos conectados y organizados, no es algo visible, pero cuando hay la necesidad de organizarnos, se logra como se logró ese 19 de septiembre. Sí. En 15 segundos, pues ya se nos acabó prácticamente el programa. Verificado 2018, ¿en qué consiste? Bueno, Verificado 2018 ya es una iniciativa de algunos medios de comunicación, entiendo liderado por Animal Político. Sí, pero herencia finalmente sí, o legado más bien de retoman el nombre. Ustedes. Ellos dicen que Verificado 19, o sea, que se inspiraron en el Verificado 19S, que era esto de comprobar información que sí se requiere de necesidades en el sismo durante la emergencia. Sí. Y ellos hacen un disclaimer, bueno, no un disclaimer, ellos hacen una presentación de Verificado 2018 diciendo que es de Verificado. Para combatir las noticias falsas, ¿no? Que hay que aclararlo. Y que es una herramienta, pues ahora fundamental, pues bueno, ahí está. Hasta los jóvenes del movimiento hashtag Yo Soy 132
heredaron también este tipo de iniciativas. Les agradezco muchísimo su participación, Sandra Patargo. Al contrario. Alfredo Lecona. Por Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gabriel. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Creo que nos quedamos con un mensaje alentador respecto de este movimiento de hace 6 años en unas campañas tan intensas como las que estamos viviendo y que nos da mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza en los jóvenes. Podemos lograr muchos cambios a favor de nuestra sociedad. Hasta la próxima semana.